Estudio de Primera de Juan, vamos a orar rápidamente para dar comienzo. Señor, tu palabra es sencilla de entender, pero necesitamos de un milagro para poderla vivir. Padre Celestial, que esto que nuestro entendimiento, nuestro intelecto hoy reciba, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, se disponga y que con todo gozo, toda alegría, Señor, vivamos este camino. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. ¿Sale? Muy bien, dice así. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Estos primeros 3 versículos están planteando una verdad, una clave. ¿Cómo sabemos si realmente amamos a Dios? ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Si guardamos sus mandamientos, si cumplimos con sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Mandamientos? Ajá. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu padre y tu madre. Ok, entonces los 10 mandamientos. Sí. Esos, para nosotros, ya no están vigentes. La ley de Jesucristo es superior a ella, o sea que tenemos ahora nuevos mandamientos. Y ahorita lo vamos a ver. Todos esos mandamientos de la ley de Moisés los cumplimos, pero no porque Moisés fue quien los dejó, sino porque la ley que viene a través de Dios y de Jesucristo los incluye y los supera. La ley de Moisés dice no matarás, pero nosotros no nos quedamos satisfechos con no matar. Nosotros vamos arriba de esa ley. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no matamos, damos vida. Entonces nuestra ley es más alta, pero hay que conocerla. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos que nosotros tenemos que obedecer y seguir? ¿Dónde están esos mandamientos? ¿Dónde los encontramos? Aquí. Todo el Nuevo Testamento, la vida de Jesús mismo es la que nos va a decir entonces ahora qué es lo que nos rige. Por eso dice aquí, podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces, primer punto, pregúntense a cada uno de ustedes, ¿conozco verdaderamente a Dios? Yo puedo decir que sí, pero ¿cuál es entonces el lineamiento que sí me da esa seguridad? Más bien pregúntate, ¿estoy obedeciendo los mandamientos de Dios? Si la respuesta es que sí, entonces conocemos a Dios. Si la respuesta es que no, entonces no conocemos a Dios. Y no hay que inventarnos esos mandamientos. El Nuevo Testamento allí nos lo determina, ¿verdad? Los que dice aquí, si alguien afirma, yo conozco a Dios, si les pregunto a los pobladores de Ocotlán, ¿conoces a Dios? ¿Qué creen que me van a decir? Que sí. 95% de los pobladores de Ocotlán me van a decir que conocen a Dios, ¿verdad? Pero dice aquí, si alguien afirma eso, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es? Un mentiroso. Y no vive en la verdad. Un mentiroso. Entonces, fíjense cómo el apóstol Juan era así, blanco, negro, blanco, negro. Es como si tú llegas con una persona y le dices, oye, ¿tú conoces a Dios? Sí, sí la conozco. ¿Ves sus mandamientos? Sí la conozco. No, eres mentiroso. O sea, así es como se está dirigiendo el apóstol, ¿verdad? Eso dices, pero no lo haces, por tanto, este es como el decreto. Tú eres mentiroso, no vives en la verdad. Luego dice aquí, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y aquí viene otro aspecto importante para nosotros. El obedecer a la palabra de Dios no debe de ser un asunto de carga, de obligación. El que nosotros obedezcamos la palabra de Dios significa que le amamos, ¿verdad? Significa que le amamos. Ahora, ¿qué tanto amas a Dios? Blanca, ¿qué tanto amas a Dios?
¿Qué me podrías decir? ¿Qué tanto amas a Dios, Marta? ¿Qué me podrías contestar? ¿Qué tanto amas a Dios? Entonces yo podría decir mucho, ¿verdad? La respuesta la da aquí. En la medida en la que tú estás obedeciendo los mandatos de Dios, esa es la medida de tu amor por Dios. Si tu vida constantemente está obedeciendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, automáticamente le estás diciendo a Dios, yo te amo. Pero si tú dices, yo te amo, no, porque a veces es como los esposos, ¿verdad? No, yo te amo un montón, y luego ya después se van allá a hacer un montón de vagancias con un montón de personas. Entonces, palabras bonitas. Entonces, los domingos cantamos, te amo, Señor. Bueno, pues cada vez que cantemos eso, recordemos que la muestra de nuestro amor es, te obedezco. Entonces es como, cada vez que digamos, te amo, Señor, es como, yo te obedezco, Señor, obedezco tus mandamientos. Esa es mi muestra de amor, ¿verdad? Luego dice el verso 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿cuál es el reflejo de esa obediencia y de ese amor? Tu vida. Así que no tienes que decirle a Dios, no tienes que decirnos a nosotros que amas a Dios o que le obedeces. No es necesario decirlo. Tu vida. Tu vida. Eso es lo que me dice y nos dice y le dice si le amamos o le obedecemos. Tu vida. Entonces, ajá. Exacto, Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerás, o sea, es evidente, el amor que tenemos por Dios, la obediencia que tenemos por Dios es evidente. Y si lo ocultamos, dice la Escritura, que algún momento lo va a descubrir, o sea, se va a notar si realmente obedecemos o no. Entonces, lo obedecemos por amor y vivimos por amor hacia Él, ¿sale? Y luego dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Desde las primeras páginas de la Escritura, ese es el mensaje que Dios está tratando de darnos. Uno, que lo amemos a Él. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Y el segundo, que es el mismo mandamiento, amémonos entre nosotros. Fíjense qué curioso, porque empieza la humanidad, Adán y Eva, y lo primero que hacen es no obedecer su mandamiento y toman del fruto. Y luego nacen sus hijos y lo primero que hacen es matarse uno a otro y rompen el segundo mandamiento.